Mi nombre es Juan Manuel Martínez Muñoz. Voy a estar presentando el tema de caudalímetros para la materia de sensores y acondicionamiento y acondicionadores de señal del grupo 2MB10 con la profesora Luna Muñoz Marta. Primero veremos qué es un medidor de flujo, que también son llamados caudalímetros. Son dispositivos utilizados para la medición de los caudales o gastos volumétricos de un fluido, como los que podemos estar viendo en la pantalla. El primer caudalímetro que fue registrado fue en el siglo XVIII gracias a un físico italiano llamado Giovanni Venturi, quien fue el que creó el tubo de Venturi. Este fue el primer dispositivo para la medición de flujo, usando de base el principio de Bernoulli y la continuidad de masa. ¿Por qué son importantes los medidores de flujo? En la industria de los materiales con los que se trabaja son transportados en la mayoría de los casos como fluidos. Por tanto, es necesario tener un medio por el cual podamos conocer la cantidad de fluido que entra y sale de un proceso y la velocidad de este mismo. Estos son dos tipos diferentes de caudalímetros que existen, que son medidores de perforación total, que operan sobre todo el fluido dentro de una tubería, o los medidores de inserción, que miden la velocidad del flujo en un solo punto. Se pueden inferir con exactitud al utilizar este tipo de medidores. El primer tipo de caudalímetro que veremos es el primero que se registró, que fue el tubo de Venturi. Es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto de Venturi, conociendo la velocidad antes de estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones que haya en la velocidad del punto problema. Es para medir justamente pues la velocidad en un punto específico que nos indique que queramos calcular. Por ejemplo, una de sus aplicaciones es en la industria automotriz. En el carburador del carro se puede observar la alimentación del combustible. Estas son dos fórmulas para calcular la velocidad del fluido usando el tubo de Venturi, que es con fricción y sin fricción. El medidor por orificio es una placa taladrada y maquinada, montada entre dos bridas y con un orificio con la tubería en la que está instalado. Tiene tomas de presión a la entrada y salida del orificio, las que se concentran a un manómetro, como podemos ver en la imagen a la derecha. Función que por el mismo principio del tubo de Venturi calcula el flujo y velocidades a partir de la diferencia de presión. Las desventajas de usar este tipo de medidor es que es inadecuado en la medición de fluidos con sólidos en suspensión y que su comportamiento con los fluidos viscosos no es bueno, ya que la placa se calcula para una temperatura y viscosidad dada. No puede estar calculando para diversos tipos de fluidos, sino solo para la que está puesta. Aquí podemos ver el flujo a través del medidor de placa por orificio. Esta es una tabla mostrando el porcentaje de la diferencia máxima de presión y cómo va por el tubo, cómo va dándose por el tubo. El medidor de turbina consiste en un motor con alaves que se instala en un centro de una tubería y gira con una velocidad angular directamente proporcional al flujo. Las aspas están hechas de un material magnético. Se pueden utilizar para medir el flujo de gases y líquidos limpios filtrados. Los tipos de este tipo de medidor son dos. Son dos convertidores para medir la velocidad, que es el de reluctancia y el de tipo inductivo. El de reluctancia, la velocidad de la turbina viene determinada por el paso
de los a la vez por el campo magnético. Y en el inductivo, el rotor lleva incorporado un imán y el campo magnético induce una corriente alterna en la bobina captadora exterior. El medidor electromagnético. Son medidores no intrusivos y miden la velocidad desde el exterior del tubo. Está formado por el tubo revestido con material aislante. En los dos puntos en los que está colocado también se colocan dos electrodos metálicos donde se genera una señal eléctrica. Aquí podemos ver un diagrama sobre cómo está construido internamente y exteriormente el medidor electromagnético. Su funcionamiento está dado en la ley de Faraday, basado en la ley de Faraday, lo cual expresa que al pasar por un fluido conductivo, como el campo magnético, se produce una fuerza electromagnética directamente proporcional a la velocidad del mismo. Aquí podemos ver el sensor y el manómetro en la imagen, junto con la fórmula para calcular la tensión generada en el conductor, donde K, que es la constante, se multiplica por B, la intensidad del campo magnético, por D, la distancia entre los electrodos colocados, y B, la velocidad del fluido. Los medidores ultrasónicos son unas ondas que trabajan por pares como emisor y receptor. La placa de una de las ondas es excitada por un impulso de tensión. Así se hace un impulso ultrasónico que se propaga por el líquido a medir. Esta señal la recibe la segunda sonda y la transforma en una señal eléctrica. Tiene dos tipos, el Doppler y el de tránsito. El Doppler mide los cambios de frecuencia causados por el flujo de líquido, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y el de tránsito tiene transductores colocados en ambos lados del flujo. Las ondas de sonido viajan entre los dispositivos. Los medidores de desplazamiento positivo. En la industria a menudo se usan este tipo de medidores para cuando se necesita de precisión máxima en un factor fundamental del control de procesos. El tubo de Pitot es el instrumento base del método. Consiste en un tubo que toma la presión de frente al flujo para desacelerarlo hasta cero. Toma así la medida de presión de estancamiento y otra toma de presión a un costado de la tubería. Los parámetros de selección para los caudalímetros, los principales son 4. La aplicabilidad del proceso específico, costos de instalación y operación, intervalos de velocidades a los que se adapta y la exactitud de este. Aquí podemos ver una tabla comparativa de los distintos tipos de sensores de flujo, como los que acabamos de presentar, donde nos presenta sensores de flujo, uno de los que pusimos, el líquido recomendado para cada uno de estos, la pérdida de presión que tienen, la exactitud típica en porcentaje, medidas y diámetros, efecto viscoso y coste relativo. Así podemos tener una mejor visión de cuál será el más apropiado para el proceso al que lo vayamos a ejecutar. En resumen y en conclusión, tener en cuenta que los medidores de flujo son dispositivos el cual puede ser utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria, en donde conociendo su funcionamiento y su principio de operación se puede entender de manera más clara la forma en la que éste nos puede ayudar. También el reconocer que con la ayuda de estos medidores se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas o hacerle mejoras a equipos ya construidos, en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo utilizando menos consumo de energía y menos espacio físico. Gracias.